Creo que ayer inició formalmente la candidatura, la candidatura a la reelección de Luis Abinader. Creo que ayer abrió campaña Luis Abinader con la inauguración, que tuvo como pretexto la inauguración del teleférico en los Alcarrizos. Me parece que Pues se ha vuelto una cultura eso aquí en este a mí país. lo que me llama la atención la es apertura de su campaña electoral para su reelección. Pero dijo algo sobre eso. No, se pues expresó. llevó a toda la gente PRMista de aquel lado con pancartas y banderas y gritando 4 años más, 4 años más. Yo creo que ya lo inició... referenció. ¿Qué cambio, ah? El cambio, el No, cambio. pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, Maracayo. ¿Recuerdas cuando se inauguró el teleférico Santo Domingo? Sí, me Que hizo acuerdo de eso. Danilo. Claro. ¿Tú te recuerdas la campañita en contra? Que es un sistema atrasado, que es un desperdicio de dinero, que tenía la oposición. Le hace el PRM. Hoy en el gobierno hicieron una campaña de expectativa. Toda una semana. Se va a inaugurar el teleférico. Viene el teleférico. Hoy hay el teleférico. Eso para que tú veas cómo cambia la mentalidad. Pareciera que ahora Que ya no son oposición, desde el poder pues ya no son lo oposición. vieron como un proyecto bueno y valioso. Acuérdate que el trabajo de la oposición en su momento es criticar todo bueno o malo que haga el gobierno es para malo para la oposición. No, ese no es el trabajo de la oposición. Es el trabajo de la Eso oposición, es es la el trabajo politiquería número de un uno. opositor. ¿Y qué se hace aquí? Aquí hay política, aquí hay politiquería y No, politiqueros. No, eso no es verdad. No, mira, a mí lo... En México, porque Cuando- aquí, hay políticos de y en verdad. todo caso, si es en México es porque República Dominicana tiene mucha influencia del sistema político mexicano y eso lo inició Balaguer. Bien, a mí a mí no me molesta ese asunto de las obras, total. O sea, para que se roben los cuartos, que lo dejen en algo, ¿no? A mí lo que me incomoda realmente es la hipocresía. Es decir, estamos hablando de un gobierno que predicó el cambio y lo que está haciendo, según tú, ¿verdad? Según tú, que viste gente ahí, que esa gente no se mueve sola, esa gente hay que pagarle el transporte, Sí, la sí, comida, sí. una logística y todo eso, autorizada por el presidente de la República, porque nadie se va a atrever a hacer una movilización y de esa forma para que le agarre de sorpresa al presidente. Para nada, o sea, por Dios. Entonces, Lo hacen, haciendo, Maracayo, lo hacen. está bien, haciendo lo mismo que tradicionalmente hacen todos estos benditos políticos que cuando se quieren lanzar la reelección agarran cualquier obra que para de inauguración esté lista o no, eso no importa, eso es lo de menos, para hacer entonces campaña ya. claro. O sea, como lo hizo Leonel con el metro, ¿te acuerdas? Lo hizo Danilo con el teleférico. Ahora yo pienso nadie ha superado a Lionel, porque Lionel por lo menos lo hizo con un metro. Estos tigres no han pasado un teleférico. O sea, eso. Danilo, acuérdate que inauguró la segunda línea del metro. Danilo, ¿por qué la hizo? Sí, pero ya perdió novedad. El primer metro de la ciudad de Santo Domingo. O sea, eso fue un acontecimiento. ¿Y Ciudad Juan Bosch? No, ¿Proyecto grande? Ciudad Juan Bosch. Sí, un proyecto grande. Una estafa, una mentira. Tú sabes las cosas que prometieron en Ciudad Juan Bosch que no se han cumplido. ¿Eh? ¿De parte del gobierno? Y está De lleno parte del haitianos, gobierno. por cierto. Como por ejemplo, esa ¿cuál? ciudad ¿Cuál? Juan Bosch Como está llena de haitianos. ¿Eh? Mucha Obviamente. Eso es otra cosa, eso es alquilado. Estoy diciendo, tú pero dices, estoy diciendo que hay demasiado haitiano el ahí. Estado puso el terreno, el Estado le puso el agua, el Estado construyó las escuelas, Ciudad el Estado Juan Bosch. construyó los espacios para los malls. Quienes quedaron mal fueron los empresarios Ok. que asumieron proyectos. Pues ya se lavó la mano el Estado, entonces, con, ¿Se lavó todo, la mano, con no? todo lo que prometió. Con todos los espacios No, recreativos que no se han hecho en Ciudad Juan Bosch, que le vendieron a la ciudadanía que se iban a hacer. El asunto del agua, que ya la gente en Ciudad Juan Bosch tiene que estar poniendo tinaco, poniendo estanque de agua en su casa, porque el agua, hay un problema ahí, y eso, que está un tanque de la casa ahí mismo. Se va la luz, igualito se va la luz. Corrección. ¿Qué ciudad En modelo Ciudad es Juan eso? Bosch no había problema de agua. Diablo, Recuerda Mario. que el problema, te voy a dar la información Y real. tú que tienes Hay familias un- que sí, vive ahí, yo sé ¿cómo cuál tú defiendes eso? No, pero que yo sé cuál es el problema. Es que yo no puedo desinformar. El problema, Oh. en la ciudad de Juan Bosch no había problema de agua. El problema de agua Los- fue del barrio. los 3 primeros meses. ¿Déjame hablar? No. El problema del agua vino por el barrio que está próximo a Ciudad Juan Bosch, Ok. que no tiene agua. Maldito ¿Y qué barrio. hicieron? ¿Y qué hicieron? Y eso no lo hicieron en el PRD, lo hicieron ahora. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Conectaron a ese barrio del estanque de la CAS que estaba puesto exclusivamente para Ciudad Juan Bosch. Tú lo sabes. Conectaron el barrio entero, y la gente se conectó y hay hay un desorden en el agua. En lugar de poner más estanque, poner más acopio de agua para la zona. Esa es una. Y la otra es, recuerda que también las empresas, por el tema del costo,
estamos hablando que se fue ampliando, y eso sí empezó desde el gobierno pasado, empezaron a ampliar el umbral del costo de la vivienda de bajo costo, valga la redundancia. Se supone que el tope era, en ese momento era 2.8, desde 1 millón hasta 2.8. Entonces, ese era el precio de las viviendas más caras que iban a hacer. Cuando lo amplían, dije, no, para que tengan casa mejorcita, lo que pueden. Lo subieron a 3.2, después a 3.6, va por 6 millones. Entonces, dime dónde un pobre puede meterse en una casa de 6 millones de pesos. Y de aquí Ni antes, y ni hasta ahora. allá, al hipódromo, para allá, arrinconado, porque con 6 millones tú te compras algo decentemente. Sí, pero lo que está No, diciendo Mario, pero todas lo esas, peor de eso, todas esas Fernando, modificaciones a esos contratos y esas vainas, el gobierno de Danilo Medina no protegió nada de eso. Dejó todo eso abierto a que la gente le... Que subieran los precios. Claro, viejo. No, Y porque engañaron no. a la gente diciéndole que eran tasas Sí, fijas pero que no. a 20 años. No, Y de repente había un no, tema. su interés subió ahora de 8 a 12%, pero no era fija, 8% 20 años. Sí, pero es la primera etapa Maldito del proyecto. engaño. Se Sí, rompió la naturaleza. Sí, pero de eso ese no fue el proyecto. gobierno, fue los empresarios la que lo naturaleza hicieron. de ese Sí, pero el proyecto. gobierno tenía El tema que brindar. tuyo es que tú yo Mira. no entiendo, tú tienes tu paja mental y tú exoneras de todo al sector privado, que fue quienes cogieron todo el encaje legal que se liberó para la construcción. Que se lo dio el gobierno. Sí, pero a la empresa Sí, privada. mira. Y no le- para y le pudieran dio- y le dio construir, carta blanca para que hicieran lo que pudieran quisieran. construir, y el encaje se liberó para poder colocar las viviendas a un 8%. Y todos los problemas que vinieron por eso, que tú lo sabes, que la gente fue y se precalificó. ¿Quién da la precalificación? El gobierno. No, la dan los bancos. Y mintieron. Entonces la gente dijeron, usted es precalificado. Cuando la empresa vino y a todo ese departamento a una persona que no calificaba, entonces esa empresa se vio obligada a durar 6 meses con el apartamento Muy bien, y el gobierno no puede hacer construido nada. y sin vender, para poder deslindar legalmente a esa persona ese apartamento y poder revendérselo a otra. Bien, el gobierno no podía hacer nada. Sí podía, pero Solamente Pero el que va a poder sentarse hacer el y Bien. ver todo lo que los empresarios hacían, lo que da su No, maldita no, gana. no, una cosa, eso no. pasó, pero el gobierno lo batalló. Recuerda que inclusive en un momento dado, Danilo Medina fue al proyecto y le retiró proyectos de construcción a diferentes empresas, dio la orden que se lo quitaran. Sí. ¿Tú Vamos te a acuerdas reconocer de una eso? cosa, vamos a reconocer una cosa, porque yo siempre he tratado de ser objetivo. Esa naturaleza de ese proyecto estaba muy bien diseñada. Entonces, la naturaleza de todos los proyectos están bien diseñadas. No, espérate. Vamos a enfocarnos solamente en este que estamos hablando, porque a mí me parece que ese proyecto de Juan Bosch es una ciudad, por eso se llama ciudad, es enorme. Era un proyecto increíblemente grande, porque no solamente eran viviendas, era ampliar la avenida ecológica y hacer 2 vías, meter un metrobús, o sea, Hicieron, era está un ahí, desarrollo, está ahí. sí está ahí, pero está en proceso, porque Claro, no está no, completa. claro A que eso voy. Lo que te quiero decir es que la naturaleza de ese proyecto Maracayo era muy buena. Pero era yo no muy estoy diciendo lo buena, era contrario. con muy Esa es buena mi voluntad, indignación, sí. que le vendieron una naturaleza excelente. Exacto. Pero aquí el error, me parece a mí, es ese involucramiento tan tajante que tuvo el sector privado con el público. Y no hubo supervisión de eso. Por eso las empresas privadas estaban fallando en el tiempo de entregar la construcción, en las calles que creo que no eran responsabilidad de lo privado, sino Un del desorden gobierno. hubo Es ahí. decir, no, exacto, a eso es lo que voy. No, Entonces, pero en ese fue- sentido pero que el hubo mucha desorden no fuga de fue- oye, dinero, hubo mucha fuga de decirle a la gente, si tú calificas y en el momento no Pero calificas. claro. Todo eso Pero también que es el problema responsabilidad ahí, del Maracayo, Estado. Tú tienes que entender, por ejemplo, tú me puedes decir, por ejemplo, hubo desatención del gobierno. Sí, descuido. Descuido del gobierno. No se involucró más el gobierno. Tú me puedes decir eso. Ahora, tú no me puedes decir a mí que fue una maldad que hizo el gobierno, que fue a propósito del No, gobierno. no, y no le que el convenía. gobierno fue el que Sí, accionó no. para que se dañara, todo lo contrario. Estoy de acuerdo. El sector privado fue el que jodió la vaina. Jodió la vaina para eso. ¿Sabe qué hacían empresas del sector privado en esos proyectos? Te metían una vivienda que te la vendían en plano, que costaba 2.2 en la primera etapa. Ellos se dieron cuenta que pasados 8 meses ya lo podían vender en 2.6 sobre el precio que hacían. Retrasaban la obra para que tú desesperaras y te fuera para otro proyecto, para ese apartamento tuyo que te había vendido en 2.2, vendíselo a otro en 2.6 o en 2.8 y ganar más dinero. Lo estaban haciendo las empresas. Pero todas esas malas prácticas, todas esas Pero malas que eso prácticas que vino pudo del hacer, sector privado. que vino del sector Sí, privado, pero era las una obligación responsabilidades del gobierno, regulares, era era una del obligación gobierno. No, pero ¿Que controlar ¿Para eso. qué es un gobierno? Sí, era la No. obligación de No, ellos pero controlar que eso. los atracadores también, los atracadores, eso es culpa del gobierno también. Los atracadores no son bueno. malos. Los atracadores son víctimas bueno. de este Pero es gobierno incompetente que no tiene la capacidad, ¿verdad?, de evitar que la gente atraque. No me jodas tú a mí.
Maracayo. Pero es que una parte de la obligación de cuidar a la sociedad es el gobierno en ese sentido. Pero que estamos claros de eso. Yo no le estoy quitando la culpa al gobierno, hermano. Quien iba a salir exitoso en ese proyecto, si se hubiera dado como se planeó, hubiera sido la República correcto, Dominicana. iba a ser la República. No, la República Dominicana. Pero iba a ser el PLD porque es una Pero obra. no lo politice, es una no lo obra del politice, PLD vámonos o al una obra de Estado. Danilo Medina. No lo politice, vámonos a los hechos. Y entonces el nombre, Juan Bosch. Manchando ¿Una el ciudad? nombre, manchando el nombre de Juan No, Bosch. pero es que Entonces es un asunto que ya ¿Pero quién lo está manchando? ¿Quién el lo manchó ciudadano el nombre? medio de, ¿Pero quién lo manchó el nombre? Los mismos Vamos. PLDistas, los que han desvirtuado. el matrimonio, los el que matrimonio, han desvirtuado. el matrimonio, Ya viene de el ahora. matrimonio, De un lado ahora mismo pero para por el otro. Dios, el matrimonio interesado de gobierno y sector privado lo manchó eso. Coño, pero dilo así de un principio. Porque tú nada más vienes, no, que el gobierno, como que todo, como que tú tienes que entender. Sí, pero que el problema es que mi dinero es al gobierno que yo se lo doy para que lo administre, no al sector privado. Y es al gobierno que yo tengo que reclamarle. Pero que Ya. esa inversión no fue del gobierno, la construcción fue del sector Parte, privado. parte. El gobierno. Parte, no, parte. no. Escuche cómo fue. El gobierno puso el terreno, Ajá, ya. le habilitó los préstamos. Quienes construyeron fue el sector privado. Y el presidente de la República, ni Danilo ni Luis, puede decir la aviso o no, la comi en qué sentido va a ser. Tú lo puedes poner Mi parámetros. hermano le mírame. puso el terreno. La casa, si le ponemos el Lo terreno, más valioso que hay. pero escúchame, las pero le avenidas. puso las condiciones. Yo hago mi calles. ciudad, porque es que el gobierno que tiene que hacer la ciudad. Yo voy a hacer la ciudad. Yo voy a hacer las subdivisiones, voy a hacer las calles, voy a poner tendido eléctrico, voy a poner agua para los servicios, voy a garantizar que tengan todos los servicios y el crecimiento urbano organizado. Y la El sector privado, promoción ¿qué va a y hacer? publicidad la asumió ¿Qué el va a gobierno. hacer el sector privado? Usted viene y me construye los apartamentos que Sí, se van nada a más vender. eso era, Ahora, nada más ¿cuáles eso. son los requisitos que yo le pongo a usted? Las condiciones para que se beneficie de este proyecto que estoy dándole bono tierra. Usted tiene que hacerme casas que no pasen de este precio ni bajen de este precio. Con estas condiciones, con este tamaño mínimo. Y las empresas empiezan a construir. Ahora, ¿qué hicieron los empresarios? Tantas empresas metidas juntas. Empezaron a manipular la vaina. Con chupancia, con algunos bancos privados, con el mismo banco del Estado, el Banreserva se prestó para esa montería, con la Funcionarios del precarización, gobierno, comisiones. toda la vaina, todo el mundo. Sí, pero que todo el mundo, no me digas a mí, no, fue fulano y ya. El gobierno ya no, mi hermano, el gobierno y el sector privado. Bien, ahora El lo maldito sector que privado. tenemos es una Se jode todo. ciudad, Juan Bosch, que los propietarios, al verse que fueron estafados, han tenido que irse de Sí, allí. sí, eso sí es verdad. Han tenido que irse de allí Sí. porque allí lo único que han puesto es un supermercado. Entonces, para cualquier otra necesidad que tú tienes que farmacia, o sea, no sé si eso ha cambiado, ¿ah? Yo tengo un Estamos año, hablando de yo tengo ignorancia. No más de un un año. pero la farmacia más cercana estaba a kilómetros, que No, eso no es obligatoriamente tú tenías que... Primero, oye, te voy a recomendar antes de continuar. Hay farmacia ya en Ciudad Te Juan voy a Bosch. recomendar. No, pero dime si hay farmacia en Ciudad Juan Bosch. Sí, hay mall, hay tienda Dentro, completa, sí, sí, está. dentro. Oh, ya, sí. Entonces tú tienes... Ya estaba date ¿Cuándo la una- inauguraron? Ya estaba date una construido el vueltita. colegio, había un colegio. Date ya, una- colegio, hay ya, varios, con- no, escuela. No, escuela. Date una Escuela. vuelta por Ciudad Juan Bosch primero para que tú veas lo que hay antes de que venga a despoticar aquí. Inauguraron un mall. Varios. Se Oh, vendieron ok. ya los espacios de los locales comerciales, de los diferentes malls. Hay diferentes plazas dentro de Ciudad Juan Bosch, donde hay diferentes negocios. Se inauguraron. colmados. Ah, ok. Sí, ok. pero Colmado placitas no y vayan a pensar tal. que son Bien. centros comerciales de vaina, son ¿Por qué? placitas. Porque está prohibido que las casas de vivienda se conviertan en locales comerciales para evitar hasta cierto punto la arrabalización Ujú. del proyecto. Sí, pero la gente Estoy de estaba, acuerdo en los eso. propietarios están abandonando los apartamentos y lo están alquilando a quien sea. Pero bueno, Y por eso es que, por eso es la sobrepoblación de haitianos que hay en Ciudad Juan Bosch, porque los propietarios están saliendo de allí. No, no es por eso, porque sobre por también está Cristo Rey. Están abandonando a Cristo todos Rey. los sectores están sobrepoblados. No me jodas tú a mí. Todos los sectores. Exacto. No me venga Todos todavía los a mí a sectores. decir que por el show de ese que hicieron los sectores privados con algunos funcionarios públicos del vaina, es por eso que está lleno de haitianos. No, No, es por no, eso. no. Está lleno de haitianos porque el país está lleno de haitianos. De esa pendeja. Todo el país está Esa sobrepoblado pendeja. de eso. Mira, pero nos salimos del tema porque la idea era hablar del teleférico que inauguró Luis Abinader el ¿Quién fin de dijo? semana. No, eso Bueno, es pero tu si idea. tú tenías algo más que propuse- agregar no, del yo propuse ese teleférico. tema porque mucha gente no lo está viendo así como el inicio formal de la campaña electoral para la reelección de Luis Abinader. ¿No hablamos de eso? Fue tanta gente, yo estuve ahí, yo me di una vueltecita por ahí el fin de semana porque yo les dije en la semana antepasada que yo fui de noche. Quería yo ver cómo se veía eso, que se ve muy bien. Y que más allá de esto, que puede ser político o no, déjenme decirles que ustedes tienen un teleférico sumamente muy moderno, ¿eh? Ni siquiera en Bogotá, y que Bogotá se caracteriza mucho, bueno, y varias ciudades de Colombia, por tener teleféricos. No, pero es que es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque este Esto no va a mensaje tiene salir. que... No, pues mira, ¿sabes por qué, güey? ¿Sabes por qué?
Porque ahora los responsables directos de que ese teleférico siga con esas condiciones son ustedes, los alcarricenses sobre todo, porque es la mayor gente que va a utilizar eso. Son casi 400 el Estado, el gobierno. No, pero también son ustedes como usuarios, güey. Ustedes también tienen que estar educados para cuidarlo y no pintarlo y no maltratarlo y no hacer su vagabundería ahí dentro de las instalaciones. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Deben de sentirse en ese sentido. No estoy hablando de que fue Abinader o pudo haber sido cualquier otro partido político. Deben de estar conscientes de que ustedes tienen uno de los teleféricos más modernos de toda Latinoamérica, así como el metro. Entonces después no se quejen de que es el gobierno que tiene que hacer todo. Ustedes tienen que hacer su parte también, ser responsables y ser buenos ciudadanos para cuidar eso, porque ni siquiera México tiene un teleférico así. Ni siquiera México, que se supone que es un país más desarrollado, me dicen a mí que yo no creo que esté desarrollado. Está igual que aquí, igual o peor que aquí. Y en México no se tiene ese teleférico. Entonces aprovéchenlo, cuídenlo, sean productivos y defiendan su cosa, porque finalmente su dinero también el que va ahí. Dale las gracias al puede presidente de la Abinader, República. Que tiene que traer alguito para acá, lo que le dieron. No, pero tú no estás entendiendo. Yo no estoy halagando a nadie. Yo se la suerte. Estoy hablando, Además te falta coger una foto y me Es que nadie te lo dice. Es que nadie le dice al ciudadano, sí, ya tú tienes el teleférico, te vas a ahorrar más tiempo para ir a la escuela, para ir al trabajo, vas a ser más productivo, va a costar muy poco dinero, pero tienes que cuidarlo. Tu obligación es cuidarlo. Al Estado no le puedes dejar todo, al gobierno no le puedes dejar todo. Tienes que cuidarlo, tienes que trabajar para que eso se conserve, más allá de lo que tiene que hacer el gobierno, obviamente, pero es también tu dinero, pero pon de tu parte para que dentro de un año diga, mira, ya lo destrozaron, rompieron estas vallas, rompieron el torniquete. No puede ser posible. Yo lo digo como, digamos, como un consejo para que ustedes sepan que tienen algo muy moderno y que es muy productivo para ustedes. Bueno, se le ha dado mantenimiento al sistema del metro y a los teleféricos. Se le ha dado mantenimiento, ¿eh? Porque ya el metro tiene ya unos cuantos años y se ha mantenido ahí. Cosa que contrasta con otros países que tienen metro. Es un ya se organizaron. Recuerda que el teleférico dio mucho problema al principio, después del cambio de gobierno, dio mucho problema. Parece que no dio pie con bola a la persona encargada de eso. Pero ya parece como que le cogían el tiro. Sabe que uno, el primer año siempre como para aprender el oficio. Ya. Fernando González, Mario Herrera, José Maracayo, suscríbete, comenta. Nosotros somos La Quinta Pata.